Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. El reparto de comida controlado por Israel en Gaza se ha vuelto una trampa mortífera para los palestinos. Israel sigue atacando a las personas que están desesperadas por comer. Los ataques israelíes ya han dejado más de un centenar de muertos. La ONU ha calificado como crímenes de guerra esta masacre que ha dejado también más de 500.000 de heridos. Por otro lado, Ucrania ha destruido el puente de Kerch con explosivos submarinos. El puente une Crimea, la península ilegalmente anexionada por Rusia, con territorio ruso. Aquí en Europa se abre una nueva crisis de gobierno en Países Bajos después de que Geert Wilders rompiese la coalición de gobierno al no conseguir un acuerdo para reducir drásticamente la inmigración y rechazar a todos los solicitantes de asilo. Pero hay más noticias. Vamos con la actualidad del día. Un tribunal de Berlín declara ilegal el rechazo de solicitantes de asilo en las fronteras, asestando un duro golpe a la política migratoria del canciller Merz. La bolsa siria ha reanudado sus operaciones tras 6 meses cerrada, en vísperas de la destitución de Bashar al-Assad. El mayor volcán activo de Europa, el Etna, ha entrado en erupción lanzando columnas de humo y cenizas a varios kilómetros de altura. ¿Se podrá cobrar por el equipaje de mano en las cabinas de los aviones? Es lo que debatirán esta semana los embajadores de la Unión Europea. En Gaza, los puntos de distribución de ayuda humanitaria se convierten en trampa mortal. Al menos 27 palestinos murieron y otros 200 resultaron heridos por fuego israelí cuando se encontraban frente a un centro de distribución de alimentos al oeste de Rafah. Israel niega que sus fuerzas abrieran fuego en el tercer incidente de este tipo en pocos días. El ejército israelí dice haber hecho disparos de advertencia. Sin embargo, esta afirmación ha sido refutada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que afirma que a su hospital de campaña en Rafah llegó una treintena de muertos y cerca de 200 heridos. La Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos, ha establecido sus puntos de distribución dentro de zonas militares israelíes, supuestamente para evitar que los milicianos de Hamás puedan acceder a la ayuda. La ONU ha rechazado el nuevo sistema, alegando que no tiene en cuenta la situación de hambruna en Gaza y permite a Israel utilizar el hambre como arma de guerra. Rusia atacó este martes la ciudad ucraniana de Sumy, causando la muerte de al menos 3 personas y dejando unos 20 heridos, según el Servicio de Emergencias de Ucrania. Según los resultados preliminares de la investigación, Rusia atacó la ciudad con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de largo alcance. La administración militar de la región de Sumy informó que un centro médico, automóviles y edificios residenciales resultaron dañados por los ataques. Podemos ver que las paredes están cortadas, probablemente porque la metralla se dispersó antes de que el proyectil impactara y el suministro eléctrico está roto. La mayoría de las ventanas están dañadas y los automóviles se quemaron. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que al menos uno de los misiles no detonó y atravesó la pared de un edificio residencial de 9 plantas. Los rusos lanzaron un ataque brutal contra Sumy, atacando directamente la ciudad y sus calles con artillería de cohetes. Fue un ataque totalmente deliberado contra civiles, dijo en un comunicado. Rusia lanzó 112 drones contra Ucrania durante la noche, incluyendo algunos de tipo Shahed. Las fuerzas aéreas lograron derribar 60 drones, 15 de los cuales fueron interceptados por guerra electrónica o desaparecieron de los radares sin causar daños, según el comunicado. 5 personas resultaron heridas en la región sur de Odesa tras el ataque. Un tribunal de Berlín declara ilegal el rechazo de solicitantes de asilo en las fronteras, asestando un duro golpe a la política de inmigración del canciller Friedrich Merz. El tribunal se pronunció tras estudiar los recursos de 3 ciudadanos somalíes que solicitaron asilo, pero fueron rechazados tras llegar en tren desde Polonia. Esta decisión individual se refiere a 3 somalíes que intentaron cruzar la frontera desde Polonia a Alemania el pasado 2 de mayo, siendo rechazados.
En aquel momento no solicitaron asilo. Volvieron a presentarse en la frontera alemana el 3 de mayo. Fueron devueltos de nuevo y tampoco solicitaron asilo en esa ocasión. El 9 de mayo volvieron a presentarse en la frontera y solicitaron asilo. Según el tribunal, al menos uno de los extranjeros tenía pruebas válidas de vulnerabilidad y añade que el gobierno de Merz infringió las leyes de asilo al no examinar sus solicitudes y señaló además que infringía el sistema de Dublín de la política comunitaria. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, insiste en que las políticas del gobierno en materia de inmigración no cambiarán. Mantenemos las medidas de expulsión. Vemos que la base legal está ahí y seguiremos procediendo de esta manera, independientemente de la decisión de este caso individual. El pasado mes de mayo, el gobierno conservador de Friedrich Merz dio a conocer su política de mano dura contra la inmigración para restringir las solicitudes de asilo. La Bolsa de Valores de Damasco ha reanudado sus operaciones tras 6 meses de interrupción. Estuvo cerrada desde principios de diciembre, los caóticos días de una rebelión sorpresa que condujo a la destitución del expresidente Bashar al-Assad. Pero ahora, los nuevos dirigentes sirios intentan apuntalar la maltrecha economía del país y comenzar la reconstrucción tras casi 14 años de guerra civil. La visión económica del Estado se basa en el liderazgo del sector privado, la promoción de la inversión, la justicia y la reducción de la pobreza. Estamos abiertos a la inversión sin restricciones ni obstáculos. Cualquiera que desee invertir en Siria es bienvenido. Encontrarán numerosas oportunidades, beneficios sustanciales y la posibilidad de construir historias de éxito. La reapertura se produce en un momento en que las restricciones internacionales a los sistemas financieros sirios empiezan a suavizarse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero en anunciar el levantamiento de las sanciones a Siria en una visita a Riad en mayo durante su gira por Oriente Medio. El Reino Unido y la UE también siguieron su ejemplo y suavizaron las restricciones y levantaron las sanciones en un intento de dar al país una oportunidad de recuperación y reconstrucción. La semana pasada, Siria también firmó un megacontrato de 6.100 millones de euros con un consorcio de empresas energéticas cataríes, estadounidenses y turcas. Las empresas liderarán varios proyectos energéticos para suministrar al país más de la mitad de la electricidad que necesita. El resultado de las elecciones presidenciales en Polonia no solo refleja la polarización en esta sociedad, sino que también va a provocar vetos a las leyes de la coalición proeuropeísta liderada por Donald Tusk, gracias a la victoria del candidato ultraderechista propuesto por la injusticia, Karol Nawrocki. Tusk ya ha anunciado que se someterá a una cuestión de confianza en el Parlamento, pero si continúa en su cargo, ¿podrá funcionar las relaciones entre la coalición liberal elegida en las legislativas y el nuevo presidente electo? Las dos partes están en lados opuestos de las barricadas, pero Nawrocki es un gran desconocido, así que nadie sabe nada. Primero tenemos que calmarnos y ver si algún tipo de acuerdo es posible. Espero que prevalezca la sabiduría y de alguna manera estas relaciones se arreglen, y esta nación no estará tan dividida como ahora. No habrá acuerdo entre el gobierno y el presidente. Hay dos mundos diferentes, el mundo polaco y el mundo alemán. Karol Nawrocki tiene valores religiosos y es boxeador, y un boxeador boxea. Parece como si el nuevo presidente Nawrocki hubiera sido elegido casi a propósito para que la coalición pueda quejarse durante los próximos 5 años de que no pueden conseguir nada porque el presidente les cierra las puertas en las narices. No soy polaco, pero creo que la situación es muy mala y va a ser súper difícil. Tusk ya ha dicho que tienen preparado un plan de contingencia en caso de que, como parece, el presidente electo vete sus proyectos de ley, pero no parece que lo vayan a tener fácil. Dimite el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, tras la salida de la ultraderecha del gobierno.
El partido de Geert Wilders ha abandonado la coalición por diferencias con sus socios sobre cuestiones de inmigración y asilo, y el país tendrá que afrontar elecciones anticipadas. El actual ejecutivo estaba compuesto por una coalición de derechas encabezada por el partido de Wilders, cuyo plan en 10 puntos plantea el cierre de las fronteras, el despliegue del ejército y el rechazo de todas las solicitudes de asilo. El Partido por la Libertad prometió a los votantes la política de asilo más estricta de la historia y estar entre los países más estrictos de Europa. Y presentamos un plan para ello. Pedí apoyo para la mayoría de esas medidas, pero los socios de la coalición, o mejor dicho, los antiguos socios, no hicieron caso. Los socios de gobierno de Wilders han criticado su decisión, calificándola de irresponsable. La ruptura de la coalición dejaba a Schoof sin margen de maniobra al verse impedido a continuar con un gabinete en minoría, por lo que Países Bajos se enfrentará a nuevas elecciones generales 1 año y medio después de las anteriores. Chipre y Grecia se inquietan con los cambios introducidos en el instrumento financiero SAFE de defensa, que permite la participación de terceros países como Turquía, que amenaza directamente a Grecia. SAFE prevé préstamos de hasta 150.000 millones de euros para impulsar la producción de defensa en toda la Unión Europea. El principal problema es que países como Turquía, que han comprado industrias europeas o participan en su capital, como en el caso de Piaggio en Italia, pueden participar sin problema porque ahora tienen un sello europeo. Aparecen como empresas europeas, no como empresas turcas. El ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, criticó duramente que no se requiera la unanimidad de los miembros de la UE para el acuerdo con terceros países. No se puede ignorar que intentan poner a Turquía en el juego como venían anunciando desde hace tiempo desde el Parlamento Europeo, en la Comisión y en el Consejo. Era un intento de integrar a Turquía en el Mecanismo Europeo de Defensa, un país que ocupa territorio europeo y amenaza con la guerra a estados de la Unión Europea. Es como poner al lobo en el corral para guardar las ovejas. El instrumento SAFE forma parte del programa para rearmar Europa en los próximos 5 años. El mecanismo estipula que las empresas comunitarias de programas de defensa, con la excepción de Ucrania y Noruega, tendrán una participación mínima del 65%, mientras que Turquía y otros terceros países no podrán superar el 35%. Junto a las reservas que existen en Atenas y Nicosia sobre la iniciativa europea, existe también la expectativa de aprovechar la oportunidad histórica que se crea en relación con la industria de defensa de los dos países. Líderes de los estados bálticos y de los países del norte de Europa se reunieron este lunes en Vilna, la capital de Lituania, para debatir el fortalecimiento de la defensa de la OTAN y su apoyo a Ucrania. Durante su visita a Vilna, el presidente Zelensky se refería así al amplio ataque ucraniano del domingo contra bombarderos rusos. Europa, junto con Estados Unidos, tiene mejores armas que Rusia. También tenemos soluciones tácticas más sólidas. Nuestra operación telaraña de ayer lo demostró. Rusia debe sentir lo que significan sus pérdidas. Eso es lo que la empujará hacia la diplomacia. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, negó cualquier indicio de que Estados Unidos estuviera revisando su presencia militar en Europa, pero advirtió que la OTAN podría no ser capaz de defenderse adecuadamente contra Rusia dentro de unos años si la alianza no refuerza su defensa. El encuentro se celebra antes de la reunión de la OTAN que tendrá lugar en La Haya a finales de junio. La exministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha sido nombrada presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas este lunes, tras una votación a la que se presentó sin oposición. Baerbock, que fue elegida para el cargo por mayoría simple, ocupará el máximo cargo de la Asamblea, una función principalmente ceremonial.
El cargo, que ocupará durante un año, consiste principalmente en organizar las sesiones plenarias entre los 193 países representados en la ONU. Rusia, que se oponía al nombramiento de Baerbock, solicitó el lunes una votación secreta, pero la votación ha sido al final una formalidad. Baerbock tomará posesión de su cargo el 9 de septiembre, poco antes de que la Asamblea General de la ONU celebre un debate general. Dos años después de las últimas búsquedas en Portugal en relación con la desaparición de Madeleine McCann, las autoridades alemanas han vuelto a Lagos, en el Algarve, para intentar encontrar cualquier rastro que pueda ayudar en la investigación. La búsqueda, que cuenta con el apoyo de las autoridades portuguesas, comenzó este martes y continuará hasta el 6 de junio, barriendo varios lugares en busca de pruebas que ayuden a apoyar el caso contra el hombre de nacionalidad alemana que en 2020 fue declarado por las autoridades de Alemania principal sospechoso del secuestro de la niña, aunque no ha sido formalmente acusado de ningún delito relacionado con este caso y niega cualquier implicación en la desaparición de McCann. La orden de búsqueda fue emitida por la Fiscalía de Braunschweig, que instruye diligencias previas contra el sospechoso, que cumple actualmente una condena de 7 años de cárcel en Alemania por la violación de una mujer de 72 años en 2005 en territorio portugués. La búsqueda se centrará en una zona entre Praia da Luz y una de las casas donde el hombre vivía en el momento de la desaparición de Madeleine, en busca de rastros del cuerpo de la niña. Madeleine fue dada por desaparecida a la edad de 3 años en mayo de 2007, cuando estaba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, Lagos. El mayor volcán activo de Europa, el Etna, situado en la isla italiana de Sicilia, ha entrado en erupción. Grandes columnas de humo se elevan a kilómetros de altura sobre el volcán. Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, la erupción se produjo tras el colapso de parte del cráter sudoriental del Etna, lo que provocó corrientes de lava caliente. Según el organismo, se trata de la 14ª fase eruptiva del volcán en los últimos meses. En las primeras horas del lunes se detectó un temblor volcánico. Siguieron múltiples explosiones conocidas como erupciones estrombolianas durante varias horas. No se registraron muertos ni heridos en las erupciones y las autoridades afirman que por el momento no hay peligro inmediato para la población. El Etna entra en erupción varias veces al año y su actividad se vigila de cerca debido a su proximidad a zonas pobladas y su gran atractivo turístico. Los resultados de una investigación gubernamental sobre las prácticas de adopción de Suecia llevaron a su investigadora principal este lunes a solicitar el cese de todas las adopciones internacionales. Según la comisión, el Estado sueco debe reconocer las violaciones de derechos humanos y disculparse formalmente con las personas adoptadas y con sus familias. En cuanto al futuro de las actividades de adopción internacional, mi propuesta es que se elimine gradualmente la práctica de gestionar adopciones de niños en Suecia. Las actividades de adopción internacional han tenido como objetivo ofrecer a los huérfanos de otras partes del mundo unos padres y una familia de acogida. Sin embargo, han surgido dudas sobre si se han producido irregularidades y espero que la investigación de la Comisión proporcione respuestas. Sería un primer paso para dar respuesta a estas preguntas. Los investigadores afirmaron haber descubierto tratos confirmados de trata de menores y adopciones ilegales en varias décadas, desde los 70 hasta los 2000. Suecia es el último país nórdico en examinar sus políticas de adopción internacional, tras las acusaciones de prácticas poco éticas. ¿Qué pasaría si tuviera que pagar por el equipaje de cabina en un avión? La pregunta estará sobre la mesa cuando los embajadores de la UE se reúnan el miércoles. Según fuentes consultadas por Euronews, la última propuesta de los Estados miembros es crear un nuevo tipo de equipaje de mano gratuito que pueda deslizarse bajo el asiento o,
En otras palabras, se podría cobrar un recargo por otras piezas de equipaje personal de cabina de mayor tamaño, algo que las asociaciones de consumidores consideran ilegal. El Tribunal de Justicia Europeo ha dicho claramente que el equipaje de mano forma parte integrante del precio básico del billete. Normalmente no hay recargo sobre el precio siempre que el equipaje de mano sea de tamaño razonable. Estamos viendo una proliferación de prácticas por parte de las compañías aéreas para cobrar por dicho equipaje. Pedimos tener reglas muy claras. Los pasajeros deben poder llevar consigo una maleta pequeña o una mochila. La asociación Airlines for Europe, que representa a 17 compañías aéreas, tiene una opinión diferente de la decisión de los jueces. Según la organización, la propuesta de reforma apoyada por la presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea debería sobre todo aportar aclaraciones. Lo que hace la actual propuesta de las encuestas es fijar las dimensiones de ese artículo personal para garantizar la claridad y transparencia para todos los pasajeros y también para las compañías aéreas. Quiero destacar, en virtud de la legislación de la Unión Europea y el mercado único, que las aerolíneas tienen derecho a desagregar sus servicios con el fin de proporcionar la mejor oferta posible a los pasajeros y que puedan elegir los servicios exactos para mantener el precio lo más bajo posible. El otro punto delicado de la reforma se refiere a las compensaciones a los pasajeros cuyos vuelos sufran retrasos. La última propuesta sobre la mesa fijaría el límite máximo en 4 horas frente a las 3 horas actuales. Pero los Estados miembros están divididos. Una minoría del bloque, entre ellos Alemania y España, se niega a tocar este marco, pero un giro de última hora podría cambiar el futuro de la reforma. Sin embargo, para ser aprobada, la revisión debe ser validada en su conjunto y no propuesta por propuesta, lo que hace incierta su adopción. La movilidad sostenible es una de las piedras angulares de la transición ecológica, pero liberar las ciudades del tráfico rodado y de los motores térmicos significa también proteger la salud pública y limitar el número de muertes prematuras causadas por la contaminación, como ponen de relieve iniciativas como el Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra en todo el mundo el 3 de junio. Entre los métodos alternativos, la bicicleta es sin duda uno de los menos impactantes tanto desde el punto de vista medioambiental como climático. Sin embargo, para convencer a la gente de que elija los pedales, hacen falta infraestructuras y seguridad. Todas las grandes ciudades, incluso megalópolis como Nueva York y Londres, están invirtiendo mucho en ciclismo urbano, porque es un medio muy rápido que ahorra espacio y no contamina, por lo que genera beneficios para todos, incluso para quienes no quieren o no pueden utilizarla. Es una parte importante de la movilidad urbana. Obviamente no la única, pero no es un nicho ni una opción particular. Todas las ciudades deberían centrarse en la promoción de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. En la ciudad de Roma, el incumplimiento de las normas por parte de los automovilistas es uno de los principales obstáculos para el desarrollo del uso de la bicicleta. Actualmente, para moverse en bici por Roma, el principal obstáculo es la doble fila. Para quienes no van en bici puede no ser obvio, pero uno de los principales riesgos deriva precisamente del aparcamiento en doble fila. También necesitamos más rigor y controles a quienes conducen con el móvil en la mano. Conduciendo por Roma, podemos observar fácilmente que el nivel de distracción de los automovilistas es muy alto. Pero también es necesario un cambio cultural. En la ciudad la gente suele elegir el coche sin pensar, por ejemplo, que la velocidad media de una bici es significativamente mayor. ¿Cómo evolucionó el control migratorio en la UE el año pasado? En 2024, a la mayoría de los nacionales de terceros países que no pudieron entrar en la UE se les denegó la entrada a través de las fronteras terrestres exteriores del bloque. A estas le siguieron los rechazos en las fronteras aéreas con un 39,8% y las fronteras marítimas con un 3,4%. El mayor número de personas a las que se denegó la entrada en la UE fueron ucranianos, albaneses y moldavos. Casi el 50% de las denegaciones de entrada se debieron a la falta de explicación del motivo de la visita o de las condiciones de estancia y a la ausencia de visado o permiso de residencia válidos. Entre 2023 y 2024 disminuyó un 27,4% el número de nacionales de terceros países en situación irregular en la UE. Alemania, Francia e Italia albergaron el 54,4% de todos los nacionales de terceros países identificados como irregulares.
Por otra parte, se produjo un descenso sustancial del número de nacionales extracomunitarios en situación irregular en Eslovaquia, Letonia, Hungría, Austria y Croacia. Esto se tradujo en casi 255.000 personas menos detenidas en estos 5 países en comparación con el año anterior. En 2024, el 53,8% de los retornos a terceros países fueron retornos voluntarios, mientras que el 46,2% fueron retornos forzosos. El atropello en Liverpool genera afirmaciones falsas y desinformación. Este es el momento justo antes de que un coche arrollara a la multitud durante el desfile del Liverpool tras la victoria de la Premier League el pasado lunes. En solo 3 horas, la policía dijo que un británico blanco de 53 años había sido detenido en un intento de acabar con las especulaciones. A pesar de ello, se propagaron rápidamente online falsas afirmaciones sobre la naturaleza del ataque y la identidad del conductor. Publicaciones compartidas posteriormente esa tarde en redes sociales aseguraban mostrar a otro hombre que supuestamente habría sido el verdadero conductor del vehículo. Las afirmaciones se amplificaron a través de las plataformas y han sido vistas millones de veces. Pero esto es falso. La policía de Merseyside ha confirmado que el hombre de esta foto no es el sospechoso. La captura de pantalla del hombre coincide con este vídeo de TikTok compartido desde el desfile de Liverpool. Se le puede ver bromeando, entrando en el coche policial y llevando una gorra de policía. Los usuarios de TikTok señalan en los comentarios que está siendo falsamente señalado como el conductor en otras publicaciones en redes sociales. Otro vídeo de la escena del incidente muestra a un hombre forcejeando con la policía en el suelo. Esta publicación de Facebook afirma falsamente que este es el hombre de 53 años detenido por la policía y que el conductor del vehículo es una persona diferente, sugiriendo que el sospechoso sigue en libertad. La policía de Merseyside también ha refutado estas afirmaciones diciendo que solo un hombre fue arrestado y que no es el que aparece en este vídeo. Estas falsas afirmaciones se han propagado viralmente, alimentando la especulación y la confusión. Las autoridades dicen que se comunicaron rápidamente para llenar el vacío de información con la verdad y para desacreditar estas teorías infundadas. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Les dejamos con el no comment del día, en el que verán cómo las lluvias torrenciales causan inundaciones en Ciudad de México. Varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus coches y motos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bye.